Muchas gracias, diputados presidentes, compañeros legisladores, procurador Jesús Murillo Caram, sea usted bienvenido. Durante la administración anterior, hay que reconocerlo, en materia de impartición de justicia y combate a la corrupción, se cometieron errores y abusos. Su servidor reconoce la buena intención de la actual administración. Desafortunadamente, con discursos y con el cambio de nombre a las instituciones, no se resolverán los problemas de México. Todos conocemos las deficiencias en la PGR y las procuradurías estatales, así como el del Distrito Federal. Esto no es nada nuevo. Señor Procurador, en la historia de la PGR hay 551 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, es decir, 310 de la primera y 241 de la segunda. De este universo, la Procuraduría a su cargo reconoció solamente la existencia de 4 denuncias con 6 funcionarios sentenciados. Lo anterior nos da como resultado que las denuncias por actos de corrupción presentadas por empresarios, ciudadanos e inclusive legisladores contra funcionarios, solo se simula la investigación de la PGR, terminando todas en impunidad, lo anterior suponiendo que todas fuesen atendidas. La pregunta que le hago es, ¿qué hará usted para que realmente se investiguen y se atiendan todas las denuncias sin distinción alguna para combatir la corrupción? En materia de transparencia, la PGR es una de las dependencias con mayor opacidad y de las que se niega a cumplir con las resoluciones que emite el IFAI, por lo que los diputados de esta honorable Cámara de Diputados respetuosamente le preguntamos qué acciones se está realizando para cambiar esta situación. La PGR combate la delincuencia organizada, tratándose de los temblarios o los narcotraficantes. Sin embargo, cuando en las dependencias los oficiales mayores con los funcionarios encargados de compras operan licitaciones dirigidas a los amigos del titular, obviamente con sobreprecios, para la PGR estos no son delincuentes organizados, todo lo contrario, gozan de impunidad. Lo anterior, a pesar de que se generan operaciones de lavado de dinero multimillonario para cobrar, obviamente, la mordida, es decir, el cohecho. ¿Qué instrucciones dará al respecto para que esto deje de suceder? En otro tema, Pemex reporta miles de millones de pesos en robo de combustible al año, con la pérdida que obviamente esto representa para el erario. Le pregunto, ¿cuántos dueños de gasolineras están hoy en la cárcel? Lo más lamentable es que los errores en la PGR se siguen dando y son tan graves como la investigación actual contra la reportera de la revista Proceso, Anabel Hernández, a quien se le investiga por realizar un reportaje en el que exhibe un acta de nacimiento y una de matrimonio que demuestran la fabricación de pruebas falsas de ADN por la PGR. El secretario Luis Videgaray declaró hace algunos días que la PGR irá contra los evasores fiscales. Esperamos que esta historia no se repita solo con detenciones de artistas o empresarios deudores, sino que se aplique sin distinción tanto a funcionarios corruptos y además delincuentes. Señor Procurador, los diputados del PAN le solicitamos nos informe detalladamente sobre las denuncias presentadas y el estatus que tiene cada una de estas respecto a la captura de Javier Villarreal, extesorero de Coahuila, toda vez que el gobierno de los Estados Unidos lo capturó e incautó millones de dólares. Y él confesó que estos son ilícitos, por lo que al respecto le pido que nos informe por qué la Procuraduría no ha hecho nada al respecto. Y díganos si están colaborando con el gobierno de los Estados Unidos en la captura del ciudadano Jorge Torres, gobernador interino en el periodo de Moreira, y si existe alguna averiguación previa o investigación del propio exgobernador
Humberto Moreira Valdés. En caso de no tener acciones concretas, le pido que nos explique por qué estas tareas las tiene que realizar un gobierno extranjero y no directamente la PGR que usted encabeza. Por último, me gustaría comentarle que hace algunos días su servidor ha presentado denuncias ante la PGR por un fraude muy grande, la línea 12 del metro, en la que se erogaron 14.500 millones de recursos federales. Sabemos que son 500,000 usuarios afectados diariamente, que hay más de 350 familias con viviendas afectadas y predios no indemnizados, y que el exsecretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Mario Delgado, hoy senador, nos endeudó por 22,000 millones de pesos al rentar trenes que son incompatibles de la marca CAF, que además demuestran un evidente sobreprecio de 1,000 millones de dólares. Lo anterior a través de una asignación directa derivada de un estudio de mercado con información falsa para que ganara la empresa española. El de la voz, como le indico, ya ha hecho lo propio. Señor Procurador, aquí estamos los diputados para que juntos podamos trabajar y cambiar la situación de este país. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene usted la palabra. Si quiere usted hacerlo desde aquí mismo, tiene la palabra, señor Procurador, hasta por 5 minutos. Pero lo primero que quisiera yo dejar claro, porque cada vez que manejamos las estadísticas en la forma que la manejamos me preocupan. En la mayor parte de los países del mundo, si ustedes los revisan, van a encontrar porcentajes bajísimos entre la denuncia y la consignación y la sentencia. Por una razón simple, no todo lo que se denuncia es delito. Decir que si se metieron 100 denuncias y solamente se atendieron 10, sería, y que eso significa el 90%, sería suponer que las 100 denuncias que se interpusieron eran delito, lo cual no es cierto. Es más, déjenme decirles, la mayor parte de las denuncias que se interponen no constituyen delito, la mayor parte. Sin embargo, lo cierto es que mucho de lo que se ha dicho aquí en cuanto a los resultados del SEM es cierto, funciona muy mal. Y funciona muy mal porque funciona mal desde su esencia. Precisamente por eso quienes éramos legisladores en el anterior periodo, modificamos la ley y planteamos 8 años para empezar un nuevo procedimiento que es el que estamos implementando. Con toda la franqueza del mundo, tengo que decirlo, 5 años después, cuando me toca a mí llegar a la Procuraduría, la implementación iba muy lenta. Estaban mucho más adelantados los estados que la Federación. Y en este periodo de 2 años hemos venido haciendo todo lo que tenía que hacerse para implementar el sistema, el nuevo sistema, en la mayor parte de los estados. Apenas vamos a empezar con 2, aprender de esos 2 y de inmediato irnos de lleno sobre los demás. Por eso hablaba al principio de la necesidad de crear ese instituto de formación profesional que es el que nos va a permitir actuar más rápido y funcionar más rápido para hacerlo. La confianza, la esperanza, diría yo, es que con este nuevo sistema se resuelvan muchas de las cosas de las que ustedes aquí han planteado y que tienen razón. Tan tienen razón que yo lo dije en la Cámara cuando estábamos replanteando el sistema. Tan tienen razón que, bueno, nosotros estamos actuando prácticamente en los mismos términos y con la misma Procuraduría que había, porque estamos esperando implementar la nueva. Si ustedes ven la estructura de la Procuraduría, verán que hay huecos, porque se me hace que sería absurdo llenarlos para 1 mes o 2 meses, lo que ustedes se vayan a tardar en aprobar la ley orgánica, que será la que nos modifique el estatus de Procuraduría a Fiscalía. Pero no creo que se tarde mucho, yo espero, y en consecuencia estoy mejor esperando para no hacer un cambio y luego hacer otro dentro de 2 meses. Implementar el nuevo sistema implica algo que en algunas de las cuestiones, de las muchas, porque hicieron muchas cuestiones antes de que yo pudiera hablar, señalaban, entre otras, por ejemplo, dicen, ¿por qué no consignan a todos? Porque lo peor de un sistema penal es consignar a todos, es exactamente lo que no se debe hacer. Un buen sistema penal es aquel que castiga al que merece una pena corporal y que se reduce a la situación que los propios códigos señalan cuando debe darse. Ese es un sistema humanista y ese es el que estamos buscando. Plantear, mete a la cárcel a todos, se llama autoritarismo.
Entonces, los que aquí nos acusan de autoritarismo, pues resultan más autoritarios cuando plantean una cosa de esta naturaleza. Nosotros somos humanistas en ese sentido, estamos buscando un sistema humanista. Me ponen el ejemplo de oceanografía, y de veras, me da la impresión de que nunca me oyeron. Primer punto claro, lo dije la vez pasada, lo he repetido y se lo repito, señor diputado. Es un asunto entre particulares, por eso no es grave. Es un asunto en el que el daño se pagó. Yo no sé si este señor estuvo o no en el SAE, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea, no soy el SAE. Lo que sí sé es que no es dueño de oceanografía. Porque lo primero que se hizo fue quitársela para evitar que pasara lo de Mexicana, para evitar que 11,000 trabajadores y sus familias se quedaran en la calle, para evitar que me contaminara la Caja Libertad, de la cual era socio, en donde hay 1.200.000 ahorradores de pocos recursos. Si yo simplemente hubiera actuado como usted me lo plantea, si simplemente en un arrebato de disque justicia, simplemente lo meto a la cárcel por delitos graves, ahorita tendría impugnaciones, estarían parados, no hubiéramos podido arrebatar oceanografía, si hubiera parado Pemex, 11,000 familias no tendrían trabajo y 1.200.000 ahorradores tendrían un problema muy serio. Eso es justicia, esa sí es justicia, no demagogia. Luego, me decía usted del robo de combustible. No voy a meter a cualquier gasolinero a la cárcel. Tengo que meter a los que roban la gasolina y después los obligan a comprársela, que eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que estamos combatiendo. En los últimos 2 meses hemos detenido una cantidad enorme, enorme en comparación, porque también es muy baja en cuanto al número de gentes que están en ese tema, de robo de combustible. Y no tengo ninguna denuncia contra la señora Anabel Hernández, por el contrario, estamos colaborando con el Instituto Federal en su seguridad. Denuncias sobre la captura de Villarreal. Es un asunto en el que hasta este momento no se ha detectado que estén incluidos bienes federales, son del Estado, lo tiene la Procuraduría del Estado. Y es el mismo caso en la línea 12. Cuando en el momento que el Distrito Federal nos diga que tiene detectado que se usaron dineros federales, en ese momento intervendremos. Yo entiendo a la Procuraduría de una manera distinta. La Procuraduría tiene la obligación de buscar justicia. No es una ejecutora de sanciones penales a como den, a como vengan, a como sucedan. Yo creo que el procurador tiene la obligación de ver las consecuencias de sus actos. Si yo hubiera actuado arrebatadamente, hubiera hecho mucho más daño que el que hubiera resuelto. Y para mí es esencial la justicia. No sé si con esto le di respuesta a todas sus preguntas. Gracias, procurador. Tiene la palabra por 3 minutos el diputado Ramón Sampaio. Muy buenas tardes, señor procurador. Muchísimas gracias por asistir a esta comparecencia. Señores integrantes del presidio, muchísimas gracias. El Gobierno de la República reconoce de manera expresa que desde el inicio de la actual administración, México ha enfrentado graves problemas de seguridad pública, caracterizados por una generalizada manifestación de violencia y delincuencia que generan altos costos económicos y sociales. Pero 2 años de gestión de este gobierno pretende convencernos por medio de un cúmulo de spots y cuentas alegres que ha cumplido en materia de seguridad. Cifras oficiales y estudios de opinión pública indican que el fenómeno delincuencial se ha desbordado en los últimos meses y que las acciones gubernamentales para combatirlo han sido ineficientes. Un compromiso incumplido por el señor presidente, quien en campaña aseguró que el problema de seguridad pública se resolvía con tan solo cambiar las estrategias en materia, criticando y señalando la anterior administración del presidente Calderón. Escenas de ejecuciones, hallazgos de cadáveres, intimidaciones públicas de grupos criminales, extorsiones policíacas y balaceras son hechos que solían vincularse exclusivamente con la realidad de diversos puntos en el norte del país, pero ahora se han replicado en el Estado de México y continúan en el norte del país. Señor Procurador, a nombre del Congreso de la Unión, le manifiesto que no ha cumplido la Procuraduría
en la atención a proposiciones con punto de acuerdo, entre otros, el aprobado por la Comisión Permanente el 31 de julio del 2013, mediante el cual se le exhortó a usted y al Secretario de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones preventivas y, en su caso, las investigaciones correspondientes a las operaciones financieras y económicas de los líderes sindicales de nuestro país. Tampoco se cumplió con el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del 7 de agosto del 2013, mediante el cual se le exhortó a usted y a los titulares de las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a reforzar las acciones realizadas derivadas de las denuncias y llevar a cabo las investigaciones pertinentes para que sean consignados los responsables de la empresa Chamba México Agencia de Empleos o Chamba México Sociedad Anónima, por la presunta comisión de delito de fraude y demás delitos que se determinan afectando a miles de personas en el país. ¿Cuál es la razón de la omisión de estos puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente? Asimismo, en junio y en julio del año pasado, el Grupo Parlamentario del PAN le solicitó a usted nos informara de la situación respecto a los policías federales ministeriales que de manera sistemática emprendían acciones de revisiones arbitrarias en donde, sin ningún respeto a los protocolos internacionales, numerosas personas eran obligadas a descender de los autobuses en los que viajaban para ser cateados por las presuntas madrinas de la misma policía, quienes le robaban sus bienes a esas personas y los amenazaban para no presentar las denuncias correspondientes. Estos hechos se presentaron principalmente en los estados de Nuevo León, Aguascalientes y Morelos, por lo que le pedimos respetuosamente nos explique qué es lo que se hizo o se está haciendo al respecto. Le pedimos también, señor Procurador, nos informe de las acciones de la PGR ha estado llevando a cabo con respecto a la reciente matanza en Tlatlaya, Estado de México. Queremos saber si dicho enfrentamiento fue una ejecución premeditada o equivocación o un enfrentamiento derivado de acciones de investigación. Y por último, señor Procurador, ayer nos enteramos del cobarde asesinato de 2 ciudadanos, un empleado y el otro compañero diputado federal. Ha habido varios casos que han sido traídos por la Procuraduría General de la República por ser escándalos mediáticos y que desafortunadamente terminan en el olvido. Le pedimos, a nombre de todos los diputados de esta honorable Cámara de Diputados, que este caso no sea más de los archivados. Muchísimas gracias, señor Procurador. Gracias, diputado Sampaio. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.